Queridos hermanos, muy buenas tardes. Una vez más, estamos junto a ustedes en este segmento en la cual, junto a René, muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre, buenas tardes a todos. Queremos compartir con ustedes esta reflexión que comenzamos la semana pasada sobre este documento tan hermoso que el Papa Francisco junto al Papa Benedicto nos han querido ofrecer en este año de la fe, y nos referimos a la encíclica Lumen Fidei del Sumo Pontífice Francisco a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos y a las personas consagradas y a todos los fieles laicos sobre la fe. Por lo tanto, es un documento que nos atañe a todos los católicos, conocerlo, estudiarlo, meditarlo y, lógicamente, posteriormente transmitirlo. Por eso, René, la semana pasada, estuvimos hablando de los números 1 al 8, que ha sido la introducción. Así es. ¿No? Y luego vamos el día de hoy, quizá, Padre, fuera bueno que recalcáramos cómo vamos a hacer esto para que la gente tal vez así se emociona de verlo a usted y nos da más seguimiento lunes con lunes, ¿no? O sea, el día de hoy vamos a tratar el capítulo 1 de la encíclica que se llama Hemos creído en el amor. Vamos a ver la próxima semana el segundo capítulo que dice: si no creéis, no comprenderéis. Luego vamos a ir al tercer capítulo, que es transmito lo que he recibido, de la primera carta de los Corintios. Y luego, por último, el último capítulo, que es el capítulo número 4, que es el Dios prepara una ciudad para ellos, que viene de Hebreos. Que son los 4 capítulos con los cuales está constituido esta encíclica, primera encíclica del Papa Francisco, y al mismo tiempo, como dicen, a 4 manos, porque también está el pensamiento, la dedicación y el tiempo del Papa Benedicto, nuestro Papa emérito Benedicto XVI. Entonces, vamos a ir reflexionando sobre este primer capítulo, Hemos creído en el amor, en la cual se toma como texto base 1 Juan 4:16, y el Papa hace un recorrido. Él dice que es necesario, para entender, comprender esta fe, volver a ese recorrido, hacer como que un memorial de esa fe, de dónde viene y cuáles son los personajes que nos dan una enseñanza, que nos dan un ejemplo de cómo ellos han vivido la fe. Por eso, a partir del número 8 al número 11, el Papa hace su referencia a nuestro Padre en la fe. El Padre Abraham. Así es, nuestro Padre Abraham. Y el Papa en el número 8 dice así: la fe nos abre el camino y acompaña nuestros pasos a lo largo de la vida. ¿Qué quiere decir la fe? La fe es el punto esencial que mueve, que guía, que dirige los pasos de la vida de cada uno de nosotros. Por eso queremos entender lo que es la fe. Tenemos que narrar su recorrido, el camino de los hombres creyentes, cuyo testimonio encontramos en primer lugar en el Antiguo Testamento, en el Abraham. Nuestro padre en la fe ocupa un lugar destacado. En su vida sucede algo desconcertante. Dios le dirige la palabra, se revela como un Dios que habla y lo llama por su nombre. Por lo tanto, dice el Papa, la fe está vinculada a la escucha. Abraham no ve a Dios, pero oye su voz. De este modo, la fe adquiere un carácter personal. Es decir, un encuentro personal con un Dios que comienza a hablar. Así es, Padre, y quizás nos podemos detener en esa primera parte, ¿no? Que es muy importante y que hacia nosotros como cristianos, pues debemos de estar atentos, ¿no? Y es la palabra, yo diría que escucha, ¿no? Cuando dice escucha, y luego de la palabra de Dios, y también la llamada a salir del aislamiento de nuestro propio yo. O sea, que es la fe
va más allá de nosotros mismos. Así es. Y el Papa dice que este Dios de la fe, este Dios que se manifiesta, que habla, que promete, que dice, es capaz de entrar en contacto con el hombre y establecer una alianza con él. La fe es la respuesta a una palabra que interpela personalmente a un tú que nos llama por nuestro nombre. Por lo tanto, Abraham ha sentido y experimentado una voz que le llama. Y que le llama diciéndole, primero, ven, deja tu tierra, dejas tus seguridades, que yo te mostraré la tierra prometida, la tierra que yo te daré junto a una promesa. Así es, que es esta promesa del futuro para nosotros, ¿no? O sea, de nuestra vida eterna, al acatar este llamado de Dios, ¿no? Poniéndolo un poquito más en nuestro contexto, ¿no? Aceptar ese llamado. Bueno, primero estar abierto para la escucha, ¿no? Porque muchas veces nos envolvemos en este mundo y nos envolvemos en nuestros problemas. Le decía yo, hoy no he tenido ni tiempo pero para nada, ¿no? Pero es mentira, o sea, en eso nos envolvemos y justificamos no estar dispuestos o atentos a la escucha de la palabra de Dios. Y es muy importante porque es escuchar, es estar atento a lo que Dios nos dice, a su promesa de salvación, a su promesa de una tierra prometida, a su promesa de una gran descendencia, cuando parece que todos los pronósticos, ¿no es cierto?, eran totalmente contrarios. Un hombre viejo, ya en los últimos años de su vida, una mujer estéril, mayor, parece que, a ver, ¿cómo Dios va a hacer esto? Entonces, ahí, en el número siguiente, que es el nuevo, comienza esa visión de la fe. Dice, la visión que la fe da a Abraham estará siempre vinculada a este paso adelante que tiene que dar. La fe ve en la medida en que camina. Qué frase más hermosa para poder reflexionar. La fe ve en la medida en que camina, en que se adentra en el espacio abierto a la palabra de Dios. Esta palabra encierra además una promesa. Tu descendencia será numerosa, serás padre de un gran pueblo. Por lo tanto, es este paso que tiene que dar Abraham y que lógicamente él tiene que comenzar a caminar para comenzar a ver. Así es, y como nosotros, Padre, muchas veces primero no escuchamos, mucho menos pensamos en acatar algún llamado y de ahí mucho menos vamos a avanzar, ¿verdad? Entonces no avanzamos en este camino. ¿Cómo es importante ese primer paso, ¿no? En la escucha, en la oración, porque creo que esto también tiene mucho que ver, y sobre todo la fe. Lo vamos a ver al final, porque no me quiero adelantar al final, pero ese paso tan importante de tener fe, y solo pensar en cuál es la definición de fe normal. ¿Qué quiere decir la fe? Es creer en algo, ¿no? Y es tener certeza en algo. Así es. Y esto conlleva a Abraham a dar un paso importante. Él realmente da un paso. Dice el número 10, lo que se pide a Abraham es que sea fiel a esta palabra y que se fíe precisamente a lo que Dios le está diciendo. La fe entiende que la palabra aparentemente efímera y pasajera, cuando es pronunciada por Dios fiel, por el Dios fiel, se convierte en lo más seguro e inquebrantable que puede haber, en lo que hace posible que nuestro camino tenga continuidad en el tiempo. La fe acoge esta palabra como roca firme para construir sobre ella con un sólido fundamento. El hombre es fiel creyendo a Dios, que propone, que promete. Dios es fiel dando lo que promete al hombre. Por lo tanto, es escuchar esta palabra y divinizar esta palabra. Esta palabra no es una palabra humana solamente, es una palabra que viene de Dios. Así es, y eso es muy importante, Padre, porque al mismo tiempo que es una palabra que viene de Dios, también es una palabra paternal, como bien lo decía la misma encíclica, ¿no? La fe también se caracteriza por la paternidad, porque el Dios que nos llama no es un Dios extraño, sino que es Dios Padre. Así es.
de suyo es muy importante esta reflexión porque es la que dice el Papa en el número 11. Dice, correcto. el Dios que pide a Abraham que se fíe totalmente de él, se revela como la fuente de la que proviene toda la vida. De esta forma la fe se pone en relación con la paternidad de Dios, de la que procede la creación. El Dios que llama a Abraham es el Dios creador, que llama a la existencia lo que no existe, que nos eligió antes de la fundación del mundo y nos ha destinado a ser sus hijos. Para Abraham, la fe en Dios ilumina las raíces más profundas de su ser, le permite reconocer la fuente de bondad que hay en el origen de todas las cosas y confirmar que su vida no procede de la nada o de la casualidad, sino de una llamada y un amor personal de un Dios misterioso que se presenta como Padre. Así es, yo creo que muchas veces el concepto de la Santísima Trinidad, la gente, ay, que no, que primero Dios, que no sé qué. Bueno, al final tenemos que entender esto, ¿no? Que es un Dios Padre para nosotros, que ese llamado es un llamado de amor, no es un llamado de hostigue, no es un llamado por hacernos que algo nos cueste más. Yo creo que no, sino que tenemos que entender que es un llamado de amor para que nos unamos más a Dios y descarguemos todas nuestras preocupaciones, todo lo que nos cuesta, todo lo descarguemos en este Padre que es un sostén para nosotros, que es, como lo decía anteriormente usted, es esa roca firme. Así es, y que pues nos da este nuevo sentido. La segunda parte dentro de este primer punto es la fe de Israel. Abraham comienza a crear comunidad y esta comunidad comienza a creer en Dios. Dice el libro del Éxodo, en el número 12, la historia del pueblo de Israel sigue la estela de la fe de Abraham. Abraham es testimonio de esta fe y la da a este pueblo que le sigue. La fe nace de nuevo de un don originario, un don que viene de Dios. Israel se abre a la intervención de Dios que quiere librarlo de su miseria. La fe es la llamada a un largo camino para adorar al Señor en el Sinaí y heredar así la tierra prometida. El amor divino se describe con los rasgos de un padre que lleva de la mano a su hijo por el camino. Deuteronomio 1:31. Es hermosísimo ver cómo esta fe va encontrando, ¿no es cierto?, esa mirada paternal, amorosa de Dios que le va llegando, le va llevando por un camino que no es fácil, por un camino que tiene que aplicar la fe del hombre. Así es, Padre, y a mí sí me gustaría recalcar también la importancia de las palabras con las que tanto el Papa Benedicto como el Papa Francisco utilizan en esta encíclica, porque ahorita estamos hablando de ese lado paternal de Jesús, no, de Dios, perdón, estamos hablando de este lado paternal y habla también de la herencia del cielo, o sea, es como cuando el padre hereda al hijo, ¿no? Entonces, sí hay una sinergia total en todas estas palabras que creo que es muy importante porque esto nos reafirma esta infalibilidad que usted nos mencionaba al principio del programa. Así es, y bueno, siguiendo un poco este recorrido, en el número 13 de la encíclica dice, por otro lado, la historia de Israel también nos permite ver cómo el pueblo ha caído tantas veces en la tentación de la incredulidad. Y lo que nos ha pasado a nosotros, cuántas veces nosotros hemos dudado de la palabra de Dios, de la promesa de Dios y de este Dios que está con nosotros constantemente. Aquí lo contrario de la fe se manifiesta como idolatría. Y es impresionante esta reflexión que hace el Papa en el número 13 sobre lo que es la idolatría. Dice, la fe por su propia naturaleza requiere renunciar a la posesión inmediata que parece ofrecer la visión. Esto que Dios nos promete. Así hay que renunciar, hay que dejarle a Dios que Él en su tiempo nos vaya mostrando a dónde Él nos quiere llevar. Es una invitación a abrirse a la fuente de la luz, respetando el misterio propio de un rostro que es Dios, que quiere revelarse personalmente y en el momento oportuno. Dios sabe cuándo se hace presente. Y aquí viene lo que le pasa al pueblo de Israel. Como no comprende este paso de Dios y este proceso de Dios,
comienza a dudar de Dios. Y dudando de Dios, cae en la idolatría. Dice el Papa, el ídolo es un pretexto para ponerse a sí mismo en el centro de la realidad, adorando la obra de las propias manos, el becerro de oro. Perdida la orientación fundamental que da la unidad a la su existencia, el hombre se disgrega de la multiplicidad de sus deseos. Por lo tanto, dice, quien no quiere fiarse de Dios, se ve obligado a escuchar las voces de tantos ídolos que le gritan, fíate de mí. Es impresionante saber que hoy vivimos en medio de tantos ídolos que nos hacen dudar de Dios y por lo tanto nos dicen, yo te doy la felicidad. Así es, Padre, y qué lástima que el tiempo en televisión siempre se nos hace tan corto, ¿no? Ya, quizá vamos a tener que ponerle otro lunes, porque a mí sí me gustaría que pudiéramos platicar sobre el último punto, ¿no? Tal vez el próximo lunes nos da un poquito más de tiempo para platicar el último punto de este capítulo que dice, gracias a la fe el hombre se salva. Yo creo que esto es muy importante para que lo tomemos en cuenta para el próximo lunes y que todos ustedes nos puedan acompañar. Pues sí, creo que son reflexiones, mis queridos hermanos, que hay que tomarlas con tiempo, con paz y tratando de profundizar este mensaje tan hermoso que el Papa nos ha dejado a través de esta encíclica y que lógicamente nos hemos quedado en la mitad de esta primera parte, pero iremos poco a poco. Total, lo que gracias a Dios nos sobra es el tiempo para platicar con ustedes en este segmento. Mis queridos hermanos, nos vamos a ir, nos vamos a poner en la presencia del Señor, sabiendo que Él es este Padre que sale al encuentro de nuestras vidas con su palabra, que es Él que nos da este regalo, este don que es la fe y que nos lleva a salir de nuestra tierra, a salir de nuestras seguridades y al mismo tiempo a confiarnos en su promesa. La promesa de una tierra prometida, la promesa de una descendencia grande y que esa presencia del Señor está siempre con nosotros. Por eso le pedimos a Dios Padre, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, el dador de la vida, el Espíritu de la verdad, por intercesión de María, que venga sobre nosotros, que traigan su bendición sobre nuestros corazones y nuestras familias y su protección en cada uno de nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre, especialmente a lo largo de esta semana. Bueno, muchísimas gracias entonces por habernos acompañado en esta ocasión y nos vamos a un corte comercial y no nos deje que seguimos con más de Dios es Amor. Que tengan muy buena